Muchas gracias. La idea entonces, como decía el doctor, es complementar un poco a ver cuáles son los recursos terapéuticos disponibles que tenemos para el tratamiento y también la prevención de la injuria renal aguda. En realidad, después de este título, tratamiento farmacológico de la injuria renal aguda, el siguiente slide debería ser este. Paramos aquí y cruzamos a la playa y pasamos un rato más ameno que el que vamos a pasar. Pero como en realidad todavía hay, creo que es necesario un repaso de las cosas, de la evidencia que hay a favor y en contra de muchas de las cosas que venimos haciendo y a veces que están muy incorporadas en nuestra práctica, y para dejar de hacerlas necesitamos estar plenamente convencidos. La lista de fármacos que se han utilizado con la pretensión de prevenir y aún más tratar la ira establecida, son esos dos niveles en que generalmente se estudian estas drogas, es en la prevención, pero también el tratamiento. Si cuando ya pasó la fase aquella, está en la etapa de mantenimiento, y bueno, se han utilizado diuréticos, fundamentalmente diuréticos de asa y el manitol, dopamina, fenoldopam, factor natriurético atrial y cerebral, moléculas antiadherentes, clonidina, factores de crecimiento, inhibidores de la sintetasa del óxido nítrico, N-acetilcisteína, teofilina, pentoxifilina, diltiazem y últimamente eritropoietina recombinante humana. Y en realidad esta no es una droga, podríamos poner insulina ahí, pero no es por efecto de la insulina, sino que buscando si el control cercano de la glicemia también tiene algún efecto, que aparentemente lo tiene. Yo en este rato voy a repasar rápidamente la evidencia que hay en cuanto a la mayoría de, o por lo menos que se han utilizado con más frecuencia y se proponen más frecuentemente, pero terminar con algo que por ahora es muy promisorio, que es realmente muy desafiante, muy interesante, pero que estamos todavía en pañales, que es el uso de las células madre, las stem cells de origen mesenquimal, que es con lo que se están haciendo entonces los estudios. Y bueno, yo creo que está bien llamarlo como mitos y realidades, porque a esta altura estamos entrando en terrenos más míticos que científicos con respecto al uso fundamentalmente de diuréticos y de drogas vasoactivas. Pero esto no es por capricho, porque si vamos un poco a las bases farmacológicas de ciertas drogas, han sido realmente muy atractivas y han justificado los enormes esfuerzos que se han hecho en el mundo. Porque si sabemos que el diurético de asa está bien demostrado que disminuye el consumo de oxígeno por inhibición de la actividad de una de las bombas que más gasta energía en el riñón, que es la bomba TPasa dependiente de 2-cloro-sodio y potasio. Esto está bien demostrado. Entonces, con ese esquema que mostraba Alejandro, el desequilibrio en la zona medular, sobre todo, entre las necesidades de oxígeno y el aporte de oxígeno, bueno, bienvenido sea algo que nos pueda mejorar esa relación. También está demostrado que disminuye la resistencia vascular renal. Esto es positivo. Y todavía, si vemos que las células injuriadas se desprende el ribete en cepillo, empieza a taponear los túbulos y tenemos algo que tiene un efecto de barrido, tanto mejor. Entonces, con todo esto entendemos que los investigadores hayan buscado con tanto afán los resultados entonces del uso de los diuréticos. En base a estos efectos entonces farmacológicos de los diuréticos, se postuló que podía prevenir el desarrollo de la ira, convertir una ira oligúrica en no ligúrica, porque al inicio los estudios mostraban que los pacientes con ira primariamente oligúrica
y es así, tienen más mortalidad que los que primariamente no son oligúricos. Y Jen dijo, si transformamos los oligúricos en no oligúricos, podemos rescatar vida. Lamentablemente no es así, porque los que son primariamente oligúricos, transformados en no oligúricos, tienen una mortalidad más o menos similar. Pero bueno, ese era uno de los efectos que se buscaba. Si mejoramos en algo la función renal, necesita menos tratamiento de reemplazo, algo positivo, y quizás podamos disminuir la mortalidad global. Con estos entonces objetivos tan ambiciosos e interesantes, se hicieron un cúmulo. Es imposible repasar toda la literatura que hay sobre diuréticos en una presentación. Esta me parece interesante porque el primer autor, que es Félix Kantarovich, que es un argentino, fue el que propuso las megadosis de furosemida. 1 gramo y 2 gramos de furosemida para revertir una liguria. Y yo recuerdo, antes que saliera del laboratorio que lo vendía, las ampollas de 250, que eran de 20, cada vez que indicábamos 1 gramo de furosemida, la enfermería nos miraba con no muy buenos ojos, porque era romper una cantidad enorme de ampollitas, ir cargando y traerse. Bueno, y este hombre, con mucho entusiasmo, preconizó el uso de megadosis de furosemida. Pero él mismo, después en Francia, hizo este trabajo, donde en realidad, ¿qué fue lo que pudo demostrar? Un trabajo muy bien diseñado, randomizado, controlado, doble ciego, con un número interesante de pacientes. Simplemente que los pacientes que le daban furosemida, que le dieron furosemida, orinaban más. Pero que esto no tuvo ningún otro efecto, ningún efecto en las otras variables sustanciales. Pero además, no solamente que no es beneficioso, sino que hay estudios que muestran que es perjudicial. La doctora Lasnik, que recién le mencionaba como que fue la primera o casi la primera que llamó la atención de los pequeños cambios de la creatinina que afectaban la mortalidad, hizo un estudio comparando 3 grupos de pacientes con dopamina, con furosemida y placebo, y vio lo que pasaba a la función renal. Pacientes de cirugía cardíaca, con la expectativa que alguna de estas intervenciones farmacológicas los beneficiara. Pero fíjense que en realidad con furosemida le fue peor. Los pacientes que recibieron furosemida, el grupo furosemida, tuvo entonces un resultado peor en lo que hace a la función renal, que sí que empeoró la función renal en este grupo de pacientes. Con Alejandro, hace unos cuantos años también buscamos en el mismo tipo de pacientes, en cirugía cardíaca. En realidad, la intención nuestra era evaluar globalmente la función renal en las primeras etapas de la horas de la cirugía cardíaca, y encontramos, no fue nuestro objetivo esto, pero el hallazgo fue que aquellos pacientes que recibieron furosemida, la dosis de furosemida fue, junto con el nivel basal de creatinina preoperatoria, las únicas variables que se asociaron de manera independiente con el mal resultado renal. Quiere decir que entonces no solamente que no es buena, sino que hace mal. Por lo tanto, a esta altura del mundo, y por si quedaba duda, estos autores hicieron un metaanálisis de todos los estudios randomizados, controlados, que fueron 9, con un total de 849 pacientes, buscando estos resultados: mortalidad hospitalaria, necesidad de reemplazo renal, número de diálisis, etcétera, etcétera. A ver qué pasaba, qué había pasado en esos trabajos. Y bueno, ellos encontraron que mirando la mortalidad y mirando el reemplazo renal, esto está ampliado aquí, no hubieron efectos positivos ni en la mortalidad hospitalaria ni en el requerimiento de reemplazo renal. Por lo tanto, entonces creo que a esta altura nadie puede plantear seriamente que en usar furosemida para prevenir y menos aún para tratar la ira. Y peor, porque si logramos el efecto diurético, que a veces se logra, estamos arriesgando al paciente en entrar en hipovolemia, y por lo tanto ahí estamos en contra de lo que yo les mencionaba anteriormente, de la importancia de la prevención secundaria. Ellos concluyen entonces que es un diurético potente, que puede inducir diuresis en algunos pacientes con falla renal. Yo no sé si acá dicen chocolate por la noticia, pero en Uruguay lo decimos, que un diurético hace orinar, bueno, va de suyo.
pero que no está asociado con ningún beneficio clínico. Y sí puede aumentar el riesgo de ototoxicidad, que fue lo que ellos vieron. Que sí que olvidémonos de la furosemida para tratar pacientes renales, con IRA para prevenir su instalación o su desarrollo. Y todavía, esto creo que es del mismo año, porque no van a encontrar literatura muy reciente, otro estudio hecho por autores de mucho peso como Belomo y Barshow, también hicieron un estudio, una revisión sistemática y metaanálisis. No hay nuevos estudios, más bien lo que han hecho estos autores es, bueno, vamos a ver lo que hay, y llegaron a conclusiones también muy similares. No fueron entonces, en ninguno de estos estudios mostraron efectos realmente beneficiosos. En una época había mucho entusiasmo con el manitol. ¿Por qué? Porque tiene un efecto de barrido tubular evidente, porque aumenta el flujo sanguíneo renal, arrastra radicales libres y aumenta el filtrado glomerular porque baja la presión oncótica glomerular. Bueno, con esto también el mismo pensamiento, acá hay una beta, vamos a trabajar a ver qué pasa. Y bueno, el modelo de cirugía de aórtica y cirugía cardíaca, estudios contrastados, cirugía bilar, rabdomiólisis, se utilizó el manitol, pero los estudios no tienen mucha fuerza desde el punto de vista metodológico y son anecdóticos, poco documentados y realmente no mostraron beneficios como para someterlo entonces a la práctica, y también tienen riesgos. Existe una nefropatía osmótica inducida por el manitol que está bien demostrada, así que no está libre de riesgo. Bueno, algunos autores siguen utilizándolo en rabdomiólisis, pero son estudios antiguos, el de Brown, de OMSI, que es una brasilera de San Pablo, que tiene una publicación. El problema con rabdomiólisis es que no hay series muy grandes, porque no hay, por suerte, grandes cantidades de pacientes que sufren esta rabdomiólisis y pueden hacer la serie de ELISA, creo que tiene 20 y pico de pacientes. Entonces, los resultados también son contrarios. Y a pesar de que fue en este contexto que Ori Vetter, el gran entusiasta del manitol, fue sus principales estudios, hoy en día también está excluido de la rabdomiólisis. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el lugar de los diuréticos? ¿Para qué lo vamos a utilizar, sobre todo en el paciente crítico? Y este es el contexto de la utilización del diurético, que es justamente promover diuresis. No es poca cosa, la evidencia cada día es más fuerte en el sentido que el paciente crítico con balance positivo de fluido se muere más que el que no lo tiene. Y es fácil de entender, ¿verdad? Porque si esta imagen de edema visible está también en zonas no visibles, vean lo que es el edema de las paredes intestinales. Esto retarda la cicatrización si el paciente estuvo sometido a cirugía, hay edema pulmonar, lo obliga a ir a la ventilación artificial, edema encefálico, puede generar complicaciones encefálicas, es decir, la sobrecarga de fluidos es un problema. Y bueno, si hay un riñón capaz de responder, entonces este es uno de los lugares que tiene, y sin duda que lo tiene, el diurético, pero para su función primaria, para orinar, para transformar los pacientes en esto que yo con los residentes le digo, busquen cuando aparezca el signo de la arruguita, porque la piel muy distendida por el edema que empieza a arrugarse, y vemos con mucho placer cuando los pacientes empiezan entonces a tener sus arruguitas en la piel, cuando vamos volviendo entonces a la situación más adecuada del balance de fluidos. Esto lo mencionaba Alejandro, es la otra indicación, no indicación, es el otro contexto en el cual también tienen su utilidad, si no hay resistencia, que a veces es un problema, a los diuréticos, el síndrome cardiorrenal. Hay mucho escrito, en realidad no es una cosa nueva. La gran virtud de los autores, Claudio Ronco particularmente, y otros autores que han insistido mucho en esto, es ordenar las cartas de tal manera, con un concepto fisiopatológico muy claro, de síndrome cardiorrenal o renocardíaco, según cuál sea el órgano que primariamente genera el problema, que afecta secundariamente al otro. Y si esto sea de manera aguda o crónica, entonces tenemos el síndrome cardiorrenal tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, que son los que están representados
entonces aquí, y el 5, que es cuando la cosa viene de afuera, no tiene la culpa ni el corazón ni el riñón, hay algo previo que afecta simultáneamente a ambos y genera la disfunción. Pero es muy valioso esta manera de ver, porque no es una entidad nueva, es una manera nueva de ver una conversación entre órganos que son muy conversadores y conversan mucho entre ellos y tienen mucho que ver, y por lo tanto hay que estar muy atento a cuando aparece uno a hablar, a ver cómo le responde el otro, de tal forma que podamos cortar rápidamente esa conversación y volver las cosas a su lugar. Bueno, acá hay otro capítulo de un enorme entusiasmo, de muchísima bibliografía y nuevamente, bueno, lamentablemente resultados para nada favorables. Cuando empezaron a aparecer los agentes dopaminérgicos, particularmente la dopamina, ya por la década del 70, y se empezó a ver que tenían efectos sobre la resistencia vascular renales, el flujo sanguíneo renal, el índice de filtración glomerular y la resolución tubular de sodio, sin afectar los receptores dopaminérgicos 2. Ustedes recuerdan que en el riñón y otras partes hay receptores específicos de la dopamina, que hay descritos 2, el 1 y el 2, el que nos interesa es el 2, sin afectar los receptores 2, sin tener efectos adversos tan pronunciados como hipotensión arterial y con efectos sobre los dopaminérgicos extrarrenales. Entonces parecía también una droga muy atractiva para prevenir o incluso tratar al paciente con la ira. Entonces, ¿cómo actúa? Bueno, ustedes saben que es muy dependiente de la dosis el efecto de la dopamina, porque estimula a unos receptores, pero si damos más estimula a los otros. Los dopaminérgicos, los beta 1 cardíacos, pero también los alfa 2 cuando nos pasamos de la dosis. Entonces, las famosas dosis dopaminérgicas, cuando está entre 1, 0,5 o 1 y 3, es decir, menos de 3 microgramos kilo minuto, ya pasa a los efectos cardíacos de inotropismo y cronotropismo cuando estamos en 5 y 10, y más de 10 es un alfa agonista. Entonces es como si estuvieras dando epinefrina, por ejemplo. Estos son los mecanismos por los cuales aumenta la secreción urinaria de potasio, inhibiendo la bomba, intercambiadores de sodio con hidrógeno con fosfato, y también actuando sobre la hormona antidiurética. Por acá vamos bien. Entonces empezaron a ver qué pasaba. Por supuesto, empezamos siempre con los animalitos, a ver qué resultados tenemos. Y en distintos modelos, glicerol, campeón arterial, etcétera, etcétera, con distintas víctimas, perros, ratas, conejos, vieron que realmente las cosas eran auspiciosas. Entonces, si a los animales les va bien, que al final los sacrificaban, pero si les va bien, digamos, con estas drogas, probemos qué pasa con los humanos. Y empezaron a aparecer trabajos, fíjense en las fechas, ¿no? 93, 86. Acá, voluntarios sanos. Habría que ver qué entidad tenía la voluntad de estas personas que se prestaron a recibir dopamina. Pero bueno, con voluntarios sanos veían que se replicaban esos resultados, y también algo, pero no tanto, con pacientes con insuficiencia renal crónica. Pero después de muchos estudios, el grupo de Australia y Nueva Zelanda, liderado por Rinaldo Bellomo, estudiaron, ahora sí más seriamente, en un grupo de 324 pacientes, un estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, prospectivo, controlado, es decir, con un diseño realmente muy bueno. Incluyeron pacientes con síndrome de respuesta inflamatoria, por lo menos con 2 criterios, y una disfunción renal temprana que la definieron como está allí, que no se corresponde con las definiciones actuales, pero es una definición bastante sensible. Dieron la dopamina a dosis dopaminérgicas o un placebo, hasta qué momento mejoraba el síndrome de respuesta inflamatoria, o era necesario, por el contrario, llevarlo a diálisis, había algún efecto adverso o el paciente se murió. Y bueno, ellos vieron que no hubo diferencias significativas entre los grupos en los cambios en la urea, creatinina, estadía en el hospital, estadía en la UCI y la mortalidad. Es decir, que este estudio ya realmente nos decía, junto con otros, ¿verdad? Porque también acá hay muchos estudios hechos con dopamina
que realmente la dopamina no sirve para tratar. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces vemos que le damos dopamina a un paciente y orina, pero orinar no implica mejorar la función. Entonces, en realidad, la dopamina, que incluso también como droga vasoactiva en el contexto del shock, está perdiendo espacio frente a otras drogas, es una medicación que aquí no tiene lugar y probablemente vaya quedando para atrás en otras indicaciones que tiene. Bueno, si quedaba duda, acá hay un metaanálisis que ya el título está resumiendo los hallazgos. Aumenta la diuresis, pero no previene la disfunción renal ni la muerte. Entonces, es un estudio hecho con un número interesante de trabajos, y ellos ven que la mortalidad, la necesidad de reemplazo renal y efectos adversos, no hubo diferencias en los grupos. ¿En qué se diferenciaron? Que orinaban más al primer día, pero no al día 2 o 3, que sí que este efecto diurético se agotaba. Ustedes saben que todas las drogas vasoactivas tienen efecto de tipo taquifilaxia, es decir, después de estar usadas, la respuesta del paciente a la misma dosis va disminuyendo y a veces hay que aumentarla. Bueno, esto seguramente se explica por lo mismo. Y que sí, si bien hubo un cambio de creatinina, fue también muy transitorio solamente en el primer día. Por lo tanto, ellos concluyeron que los hallazgos nuevos de esta revisión de las bajas dosis de dopamina eran que aumentaba la diuresis en un 24% en el primer día del tratamiento, con un efecto que disminuía y perdía significancia estadística, y que no había un aumento significativo de efectos adversos. Eso dice este estudio, pero la dopamina no está libre de efectos adversos. Recuerden que es arritmógena, entre otras cosas, que tiene la posibilidad de sus efectos cardíacos entonces aparecer de manera desfavorable. El efecto diurético temprano y la aparente seguridad fue lo que, concluyen estos autores, le dio tanta popularidad durante tanto tiempo. Pero hoy en día tampoco la dopamina debe ser utilizada entonces para prevenir o para tratar la ira. El fenoldopam, que es un vasodilatador, aumenta el flujo plasmático renal, la natriuresis, no tiene un efecto claro sobre el filtrado glomerular, y el clearance de agua libre lo aumenta. También resultaba atractivo, ¿verdad? Y se vio con distintos métodos cuál era su acción, ¿verdad? Es un agonista selectivo de los receptores dopaminérgicos 1 que están en el riñón. Bueno, entonces, a ver qué pasa. Y acá también se repite la historia, primero a nivel experimental con modelos tóxicos y con cierto entusiasmo en los resultados, con otro tóxico como la anfotericina. Y acá dan anfotericina primero, causan el daño, le dan fenoldopam y mejoraba, que sigue una especie de contraefecto favorable. Se empezó a estudiar en algunos pacientes, en estudios angiográficos, viendo una diferencia que realmente parecía también interesante, y aquí empieza la carrera del fenoldopam, que a diferencia de la dopamina todavía tiene algunos, si no adeptos, por lo menos gente que piensa que todavía puede tener su lugar. Porque en la historia los trabajos más antiguos eran con pocos pacientes, no tenían una metodología realmente muy apropiada, y por ejemplo en el 2012 en cirugía cardíaca, un metaanálisis de estudios randomizados y controlados, ellos vieron que el fenoldopam en esta forma de ver los pacientes, que son juntar con determinados criterios muy estrictos estudios anteriores, juntaron 440 pacientes de 6 estudios y vieron que aquí el fenoldopam reducía significativamente el riesgo de ira. Bueno, pues es una cosa positiva. Había una mayor tasa de episodios de hipotensión o necesidad de usar vasopresores, que es el principal efecto adverso del fenoldopam, porque es un vasodilatador. Pero no afectaba la necesidad de diálisis, la sobrevida, la estadía en la unidad o el hospital.
Esto igual no invalida, porque como la ira y el paciente con ira, sobre todo el paciente crítico, es muy complejo, hay muchos factores que están incidiendo en la sobrevida y en la estadía, es un poco ingenuo pensar que con una medida aislada yo voy a poder impactar de manera positiva en el resultado final. Si realmente reduce el riesgo de ira, entonces creo que es una medicación que uno debería tenerla presente. Pero si fuera, no hay sustento tan fuerte como para decir vamos a utilizarlo. Y es riesgoso utilizarlo por el efecto sobre la presión arterial. Con el péptido natriurético atrial y cerebral hay una historia también más o menos similar de sus efectos conocidos, parecerían que podían ser beneficiosos, y los estudios son contradictorios realmente, y acá también todavía siguen apareciendo estudios que están viendo el ANP o el BNP a ver qué resultados tienen, y no se es tan terminante, pero creo que nos salimos de la etapa experimental, no da para usarlos de manera rutinaria, así como diuréticos y dopamina sí les podemos poner la cruz de manera definitiva. Aquí esperemos a ver los investigadores qué resultados van teniendo con el fenoldopam y el péptido natriurético atrial. Pero esto es un resumen hasta el año 2007 de estudios, este es el más importante, quizás la doctora Suar, que vio que había menos ira y menos diálisis, pero otros estudios posteriores y algunos repitiendo con la misma metodología no encontraron los resultados similares. Ustedes seguramente han visto que leen un trabajo, parece que está muy bien hecho, parece que el resultado es A, viene otro, lo replica de la misma manera y el resultado es B. Tampoco alcanza, es decir, el nivel de evidencia requiere una cierta condiciones que no alcanza con un solo estudio. Esto se lo dejo a Alejandro para más tarde, que es porque la N-acetilcisteína, recuerda que es un fluidificador de las secreciones bronquiales. A alguien se le ocurrió de utilizarla para prevenir sobre todo nefropatía por contraste, aunque hay también estudios en otro tipo de contextos, que es muy barata, que esta sí es totalmente inocua, pero que nos va a contar con mejor detalle Alejandro después, pero que no ha mostrado hasta ahora tener resultados realmente positivos. Algunos centros la siguen usando por eso, porque no hace mal y no me cuesta mucho. Y por las dudas, como en algunos trabajos parece que sirve, pero ese es todo el sustento que hay para utilizar N-acetilcisteína, pero no hay evidencia que lo permite. Entonces ahora, en marzo de este año, hay una revisión que está muy linda, que repasa en el contexto de cirugía cardíaca solamente. Las cosas no son trasladables mecánicamente a otro lado, pero hay muchas cosas en cirugía cardíaca, por lo que le decía recién. Entonces un repaso de todo lo que se ha utilizado: dopamina, fenoldopam, N-acetilcisteína, no mostraron ningún beneficio ni en la mortalidad, necesidad de diálisis o incidencia de la ira. El factor natriurético atrial y cerebral reducen la necesidad de reemplazo renal y reducen la incidencia de ira. Esto es lo que da este estudio. Así que son dos recursos que hay que estar atentos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, los diuréticos de ASA, no es casualidad que estén al final, están al final porque tienen que estar al final. Otra revisión sistemática, esta gente y particularmente el doctor Coca es un experto en esta metodología de estudio que aporta. Lo que aportan las metaanálisis y revisiones sistemáticas no es lo mismo que un estudio original de investigación, pero tiene, por supuesto, su valor. En 70 estudios que le quedaron después de ir seleccionando, de acuerdo a las palabras clave, un montón de estudios. Esto no pretendo que lo lean, esto para que vean la cantidad de drogas que se han utilizado para intentar actuar sobre la falla renal. Antiinflamatorios, diuréticos, vasodilatadores, toda esta lista de vasodilatadores, procedimientos, cirugía cardíaca sin bomba o con flujo pulsátil en lugar de flujo continuo y una miscelánea, ¿no? Vean lo que es esto, ¿no?
Son todos trabajos que fueron seleccionados por los autores con ese criterio, y bueno, y esto es lo que concluyen, que no hay entonces un claro beneficio de ninguna de toda esta enorme cantidad de drogas que se han utilizado para prevenir o para tratar. Entonces, bueno, tendrían que haber estudios muy extensos, de alta calidad, multicéntricos, etcétera, etcétera, para ver si alguna de estas cosas realmente sirve. Nos quedamos, como les decía en la presentación anterior, del momento en cuidar bien a nuestros pacientes desde el comienzo, que sin duda no hay ningún trabajo, pues es imposible hacer un trabajo randomizado. Este lo cuido, este no lo cuido, ¿no? Eso es para ir a la cárcel. Pero creo que no necesita un estudio randomizado el consejo, o más que consejo, es decir, cuidemos bien a nuestros pacientes desde el comienzo o desde antes del comienzo, con el tema de identificación de los riesgos, el paciente de riesgo, eduquemos a aquellos otros miembros del equipo de salud o no, caso de los rescatistas y de los paramédicos que están en la primera línea de atención del paciente, que genera una condición que puede llevar a la ira. Allí entonces creo que de momento es el foco de la atención, y nuestro rol como nefrólogos es entonces, como les decía anteriormente, educar a todas esas personas para que ellos sí sean eficientes en ese momento en el que nosotros no estamos, y no tener que pasar por toda esta enorme esfuerzo y gasto de buscar la droga maravillosa. Y bueno, pero en la vida siempre aparece una lucecita al fondo del camino, puede aparecer, y sobre eso hay que trabajar. Y bueno, parece ser la vedette del momento es la reparación celular. Primera aclaración, yo no trabajo en reparación celular, así que todo lo que les diga acá es ajeno y es de lo que hacen otros. Y como esto es un curso, puedo cometer el atrevimiento de hablar de algo que no conozco de primera mano, ¿verdad? Pero como es algo que está, vamos al viejo esquema que es muy lindo, muy claro de Molitoris y de Sutton, donde en la etapa entonces de inicio, donde lo que hay aquí es una injuria directa con lesión celular, fundamentalmente el tubo contorneado proximal, pasa a la etapa de extensión, que como decía Alejandro temprano, es fundamentalmente una tormenta inflamatoria. Bonventre decía, la ira es una enfermedad inflamatoria, ¿verdad? Esta es la gran tormenta inflamatoria, donde esta inflamación es reactiva a la injuria primaria, o la injuria isquémica desencadena entonces esa respuesta inflamatoria y una sobreregulación de citoquinas, quemoquinas y adhesinas, con una atracción leucocitaria, macrófago y otros leucocitos. ¿Qué consecuencia tiene? Empeoran la situación. Lo decía hoy Alejandro, de repente la noxa inicial desapareció, y es lo que se preguntaban hace muchos años los investigadores, pero el flujo, el filtrado neural cae. Yo recupero la situación hemodinámica del paciente y el filtrado sigue bajo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que mantiene bajo ese filtrado? ¿Es el feedback tubuloglomerular? ¿Es esto, aquello? No, es esta respuesta inflamatoria que lleva a la estasis vascular y a la fuga capilar. Y entonces eso es lo que mantiene y extiende el daño. Después está la etapa de mantenimiento, y esta es la etapa de la prevención secundaria, que les vuelvo a insistir la importancia fundamental, y es así, es nuestra responsabilidad como nefrólogos y eventualmente intensivistas, pues donde está el paciente ya hospitalizado con mayor frecuencia, que es lo que podemos hacer, aparte de, si es necesario hacer el reemplazo renal, hacerlo de acuerdo de la mejor manera. Y aquí es donde aparece entonces ahora este nuevo camino que parece ser bastante promisorio. Es la etapa entonces que hay migración y proliferación de células tubulares indiferenciadas, que se van a diferenciar, aquellas células injuriadas y sobrantes, entre comillas, mediante el mecanismo de apoptosis, que es una muerte celular programada. Entonces participa en esta etapa, y hay una infrarregulación ahora de las mediadores inflamatorios y de adhesión con
consecuencia de una mejoría del flujo sanguíneo renal, del filtrado glomerular y una mejoría global de la función renal en los pacientes que ocurre, porque otros ustedes saben que no llegan a esa etapa de reparación. Y ahí parece entonces que podría ser el lugar de las células progenitoras circulantes. En un momento se pensó que eran las propias células, entonces, progenitoras, las células madres renales, las que serían responsables de estos efectos beneficiosos que se vieron a nivel de experimentación y que se están viendo en algunos estudios en humanos también, pero lo que está claro que son las células progenitoras circulantes las que comienzan toda esta historia, y las otras, digamos, las intrínsecas renales participan, sí, pero no en el inicio de esto, sino en una etapa posterior. En síntesis, entonces, en la fase de inicio, la injuria celular tuvo contorneo proximal. En la fase de extensión, que aquí es la fase potencial de recuperación, este es el tiempo todavía útil, aunque no tanto como en la etapa previa, pero todavía, donde está entonces la respuesta inflamatoria, reactiva la expresión de citoquinas, quimoquinas, adhesinas, macrófagos, etcétera, etcétera, que llevan a la estasis vascular y la fuga endotelial. Luego la tercera fase de mantenimiento y finalmente la fase de reparación, entonces, con todos estos hechos que ocurren y sobre los cuales entonces se intenta actuar. ¿Por qué pueden ser buenas candidatas para tratamientos celulares? Porque estamos hablando del riñón, porque pueden actuar en todas las fases de toda esta compleja patogenia de la ira. Las células madres pueden actuar en todas las fases. Eso es bueno. Porque, lo mencionaba Alejandro temprano, las células renales tienen una alta capacidad de regeneración. Así que vamos a actuar sobre algo que si tiene un poquito de efecto, el resultado va a ser bastante bueno, porque la respuesta de las células a priori por lo menos puede ser bastante buena. Tiene muy escasos efectos adversos, efectos oncogénicos están descritos, pero no es algo que hasta ahora por lo menos haya dicho, cuidado, el fenoldopam sí, cuidado, le podemos bajar mucho la presión y empeoramos las cosas. Y los resultados en experimentación son positivos tanto en el modelo de isquemia-reperfusión como el modelo de toxicidad, que son los modelos básicos experimentales que actúan por mecanismos distintos. Entonces, el resultado, o lo que uno quisiera, lo que quizás ocurra o se está demostrando que puede ocurrir, entonces que pueden reemplazar las células dañadas cuando se da periféricamente. Le repito que es la inyección periférica. Secretan un amplio espectro de factores de crecimiento y esto hace a la capacidad, como ustedes saben, de reparación celular. Son muy importantes estos factores tróficos, factores de crecimiento. Tienen un potente efecto antiinflamatorio e inmunomodulador. Si entonces sabemos ya que la ira es, como decía Bonventre, casi una enfermedad inflamatoria, más allá del título, sabemos que la inflamación juega un rol muy importante en la patogenia de la ira, sobre todo en la etapa de extensión. Bueno, este efecto realmente es muy atractivo. Y ahora sí, estimula la proliferación de las células madres intrínsecas, las que tiene el riñón. Entonces, no es si el riñón se repara por la acción primera y primaria de estas, sino porque estas, entre sus acciones, tienen también la de alcanzar entonces a las células que están localizadas en el riñón y entonces estimular su proliferación. Esto apoya la idea de una acción parácrina endocrina, es decir, estas células actúan de manera parácrina, a corta distancia en quienes están al lado de ella, pero también a distancia en otros órganos a distancia, con efectos protectores de órganos y estimulando la regeneración. Esto está bastante claro a nivel de estudios de experimentación. Lo que resta todavía es ver en la práctica clínica, y no es sencillo, ¿verdad?, realmente cuál es el aporte que hacen, pero resulta muy atractivo. Fíjense que si podemos reparar tejido dañado, bueno,
No es poca cosa. Saben que en células madre se abren campos en muchas cosas. Los parapléjicos, los cuadriplégicos están esperando que aparezca la célula madre que restituya las neuronas y las terminaciones neuronales para recuperar su motilidad. Las enfermedades fibróticas, la fibrosis pulmonar, la propia enfermedad renal crónica en su componente de fibrosis intersticial, bueno, también realmente si se demuestran con un criterio muy extenso estas células que tienen teóricamente la capacidad pluripotencial. Saben que hoy en día los niños que nacen, si uno, por lo menos en Uruguay, si uno paga unos pesos, le guardan las células madre del cordón umbilical. Porque si mañana me pasa algo, las congela en nitrógeno y dentro de 20, 30 años me pasa algo, mis propias células madre embrionarias las pueden utilizar quizás para recuperar y reparar órganos dañados. ¿Cómo es el procedimiento hasta hoy? Primero se inyecta las exógenas en la aorta torácica distal. No inyecten en la vena, porque algunos de sus pacientes van a ir al distrés pulmonar. Eso está demostrado, así que dadas de manera venosa, el riesgo es el distrés. Por lo tanto, hay que inyectarla en la aorta torácica distal. Después de la inyección, expresa receptores renales, que sí que favorece, ahí hay como llamadores, ¿no?, a nivel del riñón para que ella vaya ahí. Que a su vez ya están sobreexpresados en la ira, que sí que ahí se juntó el hambre con las ganas de comer, en sentido favorable. Y otra cosa, porque las cosas malas de la ira acá parecen ser buenas. Esa sobreexpresión de receptores a los cuales coincidentemente se pega las células madre es positivo. Hay mucha adhesina, eso arma un lío bárbaro en el riñón. Se pegotean, pero también pegotea las células madre, que sí que favorece que ellas queden allí. Así que como que aprovecha esa... Ellas no piensan, por supuesto, pero bueno, se da el hecho de que aproveche esa condición para localizarse y empezar a hacer su efecto, que es la liberación de factores tróficos. Son fundamentalmente todas las moléculas de factores de crecimiento de todo tipo, que hay unos cuantos, y factores antiinflamatorios, de manera parácrina en el espacio urinario y la circulación postglomerular. Que sí, que después que ella se localizó en el receptor, se pegó más todavía por las adhesinas, ahí empieza su trabajo y empieza entonces a liberar factores de crecimiento y factores antiinflamatorios. Pero a su vez actúa de manera a distancia, de manera endocrina, sobre el pulmón y otros órganos desde los riñones injuriados. Realmente esto parece algo muy atractivo, ¿verdad? Empieza a conversar el crosstalk e instruye, todo esto entre comillas obviamente, a células epiteliales, endoteliales y antiinflamatorias a ajustar su expresión fenotípica. Empieza a ordenar la cancha. Ustedes hagan esto, ustedes aquello y lo demás, y empieza entonces como que a reparar realmente o a colaborar o a inducir la reparación celular. Baja la inflamación, que hace mucho daño, acción antiinflamatoria, que eso entonces también tiene un efecto positivo. Pero es tan perfecta que después que hizo su tarea se va. A las 72 horas de iniciado el experimento y de haber logrado todos estos resultados, no se detectan más células madres. Si ellas vienen, hacen su tarea y se van. Que creo que es el que está puesto acá. Y después, que lo que puede parecer negativo, no hay mucha cosa. Hay un estudio que es de este autor, que está en fase 1, que en sus pacientes, y también está visto a nivel de experimentación animal, no hay o por lo menos hasta ahora no se ha demostrado que haya una progresión por el uso de células madre hacia formas crónicas de falla renal. Este es el entrenador de nuestro seleccionado de fútbol. Es un personaje maestro, es un personaje muy entrañable. Y él siempre dijo, y hay un libro con este título, el camino es
recompensa. Y yo creo que en esto la recompensa por ahora es el camino. No tenemos un resultado terminante, concreto, todavía concluyente. Pero por ahora la recompensa que los investigadores están teniendo es la confirmación que este camino merece ser seguido. Muchas gracias.